Energía eléctrica, su origen y destino. Para comprender los fenómenos que permitan disponer de energía eléctrica, debemos conocer el concepto global de energía y sus principales características. La energía tiene la capacidad de manifestarse de distintas formas, ya sea como movimiento, luz, calor o electricidad. Además, puede pasar de un cuerpo a otro con facilidad. En un instante puede estar en el Sol y luego viajar por el espacio hasta las plantas y animales. Dentro de las distintas formas con que se manifiesta la energía, la electricidad es la más utilizada por el ser humano. Su éxito se debe a que es relativamente sencillo transformar el movimiento en energía eléctrica y además puede viajar grandes distancias de forma casi instantánea. Pero su principal ventaja es que se transforma fácilmente en otros tipos de energía. Se transforma en calor cuando prendemos el tostador, en luz cuando prendemos una ampolleta o en movimiento cuando prendemos un ventilador. Lo que conocemos como energía eléctrica o electricidad se define como el movimiento de cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico. Para que podamos comprender cómo se consigue que las cargas eléctricas se muevan y a la vez lo hagan por un camino determinado, necesitamos conocer algunos fenómenos de la naturaleza. Uno de ellos es la carga eléctrica y su interacción con los campos magnéticos. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Cada átomo posee un núcleo en cuyo interior se encuentran los neutrones y los protones. Alrededor del núcleo giran los electrones. Los protones y los electrones tienen una propiedad denominada carga eléctrica, responsable de que ocurran los fenómenos eléctricos. En los protones la carga es positiva y en los electrones es negativa. Los electrones, por estar menos sometidos a las fuerzas del átomo, son los que hacen posible la electricidad. Las cargas eléctricas originan campos eléctricos cuando están en reposo y campos magnéticos cuando están en movimiento. Los campos, ya sean eléctricos o magnéticos, son una especie de zona de influencia para las partículas cargadas. Esto significa que en contacto con un campo, las partículas serán influenciadas por él. Un campo eléctrico puede atraer o repeler a una partícula dependiendo de cuál sea su origen. Si la carga eléctrica es positiva, origina un campo eléctrico que atrae a las cargas negativas y repele a las positivas. Si la carga es negativa, se origina un campo eléctrico que atrae a las cargas positivas y repele a las negativas. En el caso de los campos magnéticos se da una situación especial. Cuando una carga es sometida a un campo magnético estático, no sucede nada. No obstante, si el campo magnético varía en el tiempo, se producirá una fuerza sobre la carga y ésta se moverá. Un ejemplo de campo magnético en la naturaleza son los imanes, pero además se pueden crear artificialmente haciendo pasar gran cantidad de electrones por un cable. El electroimán. Los electrones son las partículas que permiten la electricidad, ya que pueden ser movidos cuando sobre ellos actúa un campo magnético. Sin embargo, es casi imposible hacer que se muevan a través de algunos elementos. Es por ello que la corriente eléctrica no se manifiesta en cualquier parte. Lo hace especialmente en los metales. Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última banda, la banda de valencia, por lo general 1, 2 o 3. Estos átomos pierden fácilmente esos electrones. Al perderlos, se convierten en iones positivos que luego se ordenan en el espacio formando la llamada red metálica. Los electrones de valencia desprendidos forman una nube de electrones que pueden desplazarse a través de toda la red. De este modo, todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Los electrones no pertenecen a un átomo en específico, sino a todos los átomos de la red metálica, pudiendo desplazarse libremente a través de ella. Esta característica es la que permite que cuando el metal es sometido a un campo magnético, los electrones se desplacen a través de él.
Sin embargo, los electrones deben circular indefinidamente. De lo contrario, tenderán a acumularse en un extremo del metal. Para que esto suceda, hay que cerrar el circuito uniendo los extremos del metal. Esta especie de camino por donde circulan los electrones es a lo que llamamos comúnmente cables. El metal del que están hechos los cables es por lo general cobre. No obstante, puede haber cables de aluminio y acero. Considerando todo lo anterior, podemos concluir que para generar electricidad necesitamos ordenar adecuadamente un cable alrededor de un campo magnético capaz de moverse. Entonces, cuando el campo magnético se mueva, impulsará a la nube de electrones y los hará viajar por todo el material. Para producir la electricidad que requiere la sociedad es necesario hacer girar los campos magnéticos con gran fuerza. Esto se logra por medio de la fuerza del agua, el viento o con vapor a alta presión. Esto último es lo que realiza la mayoría de las centrales térmicas. Estas centrales calientan el agua quemando combustibles como carbón, gas natural o madera y luego hacen que el movimiento del vapor haga girar una turbina y esta a su vez un campo magnético. Estamos permanentemente en contacto con la electricidad y con conceptos como voltaje, corriente, potencia y energía eléctrica. A continuación, conoceremos en qué consisten estos conceptos. El voltaje, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, es el nombre que se le da a la fuerza con que el campo magnético empuja los electrones en el circuito. Mientras más intenso sea el campo magnético, con mayor fuerza podrá empujar y por tanto mayor será el voltaje en el circuito. El nombre de diferencia de potencial es producto a que se manifiesta como la acumulación de electrones en un extremo y su carencia en otro. La unidad de medida del voltaje es el volt. La corriente o intensidad de corriente eléctrica equivale a la cantidad de electrones que pasan por el cable en un segundo. La unidad con que se mide es el ampere. La intensidad de la corriente depende del voltaje. Mientras más alto sea, más rápido se mueven los electrones por el circuito. Pero, además del voltaje, depende de la resistencia del circuito, es decir, la oposición que hay en el circuito al paso de los electrones. La resistencia es originada debido a que los distintos aparatos o elementos conectados al circuito quitan parte de la energía contenida en el movimiento de los electrones. Eso hace que se muevan más lento y, por tanto, que disminuya la intensidad de la corriente. Cuando hay mucha resistencia, por muy intenso que sea el voltaje, la corriente no será igualmente intensa. Por el contrario, si la resistencia es baja, la corriente circulará con gran intensidad. Se habla de corriente continua cuando el flujo de electrones es en un solo sentido, tal como hemos visto hasta aquí. No obstante, existe la posibilidad de que el campo magnético haga cambiar constantemente a los electrones de sentido, lo que también se relaciona con un cambio en el sentido del voltaje. Cuando esto sucede, se dice que la corriente es alterna. El voltaje que llega a nuestras casas es alterno. Esto debido a que, en ese estado, se puede transmitir más electricidad por los cables. El concepto potencia eléctrica es muy importante. Se define como la cantidad de energía disponible en un segundo. Su unidad de medida es el watt. Pensemos que la energía está acumulada en un lugar y necesitamos llevarla a otro. Para ello, cada un segundo llevamos una porción de energía. El tamaño que tenga esa porción es a lo que llamamos potencia. La suma de esas porciones es la energía que hemos logrado llevar al otro extremo. Si la cuenta de la luz dice que consumimos 100 kWh, quiere decir que nuestro consumo mensual fue como si durante una hora llegaran 100 kW por segundo a nuestra casa.
Para que la energía eléctrica viaje desde donde se origina hasta los consumidores, es necesario una gran cantidad de elementos conectados ordenadamente y distintas empresas capaces de instalar, administrar y mantener estos elementos. Al conjunto de todos los elementos se le llama sistema eléctrico. Este sistema se puede dividir en 3 grandes grupos, cada uno de ellos con una tarea específica. En el principio del sistema están las empresas generadoras, las cuales, como su nombre lo dice, tienen como misión generar la electricidad. Son las encargadas de hacer girar los campos magnéticos, ya sea utilizando viento, agua o vapor. Luego están las empresas transmisoras. Su misión es transportar la energía hasta los grandes centros de consumo. Son las encargadas de construir, operar y mantener los cables por donde circulará la gran cantidad de energía producida en las generadoras y acercarla a los grandes centros de consumo. Por último, están las empresas distribuidoras. Estas empresas se encargan de llevar la energía a los usuarios finales, distribuyendo la electricidad que han acercado las empresas transmisoras. Son las empresas distribuidoras las que venden la energía a las familias. En Chile, los sistemas eléctricos son 3. El sistema interconectado del Norte Grande, ubicado en el norte del país. El sistema interconectado central, que abarca desde Chiloé, en la región de los lagos, hasta Taltal, en la región de Antofagasta. Y los sistemas de Magallanes y Aysén, que alimentan las regiones que llevan su nombre. El descubrimiento y utilización de la electricidad se han traducido en la creación de una variada gama de objetos, herramientas, utensilios y aparatos que requieren de esta para funcionar y que buscan satisfacer las necesidades del ser humano. Disponer de electricidad nos entrega muchos beneficios. Con ella podemos disponer de calor, luz y entretención. Es por esta razón que la electricidad está en constante crecimiento. Cada año son muchas las nuevas centrales generadoras de energía y los sistemas eléctricos son cada vez más complejos.